Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio que se nos quedó pendiente. Claro, aquí el ejercicio, el apartado A, pues es relativamente fácil porque es calcular los intervalos de crecimiento y los máximos y los mínimos, los extremos relativos. Entonces, pues sabemos que eso consiste en estudiar la primera derivada. Claro, lo que hace que sea un poco más difícil el ejercicio es que la función es atroz, tiene un valor absoluto. Claro, no existe una fórmula para derivar un valor absoluto, para calcular la derivada de un valor absoluto. ¿De acuerdo? Queremos calcular la derivada de la función, pero claro, sería la derivada de un valor absoluto y esto pues no sabemos hacerlo. Entonces, para derivar una función que tiene un valor absoluto, tenemos que escribir previamente esa función como una función atroz. ¿Cómo escribimos esta función como una función atroz? Pues lo primero que necesitamos es saber cuándo lo que hay dentro del valor absoluto es positivo y cuándo es negativo. Entonces, para ello, para estudiar eso, ese signo de esa expresión, lo que tenemos que hacer en primer lugar es calcular cuándo se anula esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces resolvemos esta ecuación y nos sale, esta ecuación es fácil de resolver, más y menos 2. Podemos hacer una línea para estudiar, bueno, ponemos donde se anula, menos 2 y en 2. Y aquí vamos a estudiar el signo de x al cuadrado menos 4. Vamos a ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, claro, desde menos infinito hasta menos 2, aquí el signo de esta función, x al cuadrado menos 4, no cambia, porque si cambiara de positivo a negativo tendría que haber un lugar donde valiera 0. Y hemos visto que los únicos valores donde en la función es 0 es en menos 2 y en 2. Entonces, si la función va a tener no va a cambiar de signo, va a tener el mismo signo en este intervalo, en este otro intervalo y en este otro intervalo. ¿De acuerdo? Sí, aquí lo que estamos sacando son los puntos de corte de nuestra función a trozo. Sí, un intervalo va a ser desde para valores de x menores que menos 2, que sería este tramo verde, en rojo vamos a usar colores, este otro tramo rojo que sería para valores de x menores que 2 pero mayores que menos 2, y por último este tramo amarillo que sería para valores de x mayores que 2. Entonces, ¿de acuerdo? Esos serían los tramos. Como veis, salen de los valores donde se anula nuestra expresión, que está dentro del valor absoluto. Bueno, entonces, pues, vamos a ver, en el tramo verde, desde menos infinito hasta menos 2, ¿cómo es la función? Pues vamos a evaluarla por ejemplo en menos 3. En menos 3, pues x al cuadrado menos 4, esto en x igual a menos 3, pues ¿cuánto es? Es 9 menos 4, es decir, es positivo. Entonces, como esta expresión es positiva, su valor absoluto, el valor absoluto de x al cuadrado menos 4, es esa misma expresión. Como esta expresión es positiva, el valor absoluto es ella misma. Entonces aquí tenemos que colocar x al cuadrado menos 4. Vamos con el tramo rojo. Vamos ahora con este tramo de aquí. En este tramo, pues vamos a ver, como en la función x al cuadrado menos 4, por ejemplo, ¿qué valor cogemos aquí? Pues el 0, que es muy sencillo. En x igual a 0 es 0 menos 4, que es negativo. ¿Vale? Esta expresión es negativa en el tramo rojo.
Por lo tanto, el valor absoluto de x al cuadrado menos 4 en el tramo rojo entre menos 2 y 2, pues claro, como es negativa, como esta cantidad es negativa, su valor absoluto sería pasarlo a positivo, es decir, cambiarlo de signo. Si yo cojo esta cantidad, que es negativa, sabemos que en ese tramo es negativa, y la cambio de signo con un menos, se queda positiva. Por lo tanto, eso sería el valor absoluto. Menos x cuadrado menos 4 entre paréntesis. Y finalmente, pues vamos al tramo amarillo. Pues x al cuadrado menos 4 en, por ejemplo, en el valor 3, ¿no? En x igual a 3, pues es 9 de nuevo, porque va al cuadrado menos 4 es una cantidad positiva. Por lo tanto, su valor absoluto, el valor absoluto de esta expresión que es positiva, es ella misma. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos que poner esta expresión. Entonces, este sería nuestro primer paso. Escribir la función a trozos. Y aquí ya sí podemos resolverla. Bueno, aquí podemos darnos cuenta de dónde ponemos, para x igual a menos 2, ¿cuál es la función? Pues para x igual a menos 2, pues da igual, podemos ponerla tanto aquí como aquí, porque coinciden, es 0. En x igual a menos 2 es 0, el valor absoluto es 0, pues da igual que ponga esta expresión que esta. Pongo aquí el igual, por ejemplo. Y el 2, en x igual a 2 lo mismo, es 0, esta expresión, el valor absoluto es 0, que da igual que el valor x igual a 2 lo tome en este tramo, es lo mismo, por ejemplo, lo pongo en este, me da igual, lo podría haber puesto aquí o los dos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a calcular su derivada. Para ello, bueno, vamos a borrar por aquí todo esto. Queremos calcular ahora el crecimiento máximo y mínimo de esta función, pues seguimos. Vamos a calcular la derivada de esta función. Ya nos quedamos solo con la expresión, con esta expresión. Pues vamos derivando tramo a tramo. Vamos a seguir con el código de colores. En el tramo verde, para x menor o igual que 2, que menos 2, bueno, como vamos a derivar, ahora hay que eliminar. En los puntos de empalme no sabemos si ahí va a ser derivable la función, ¿de acuerdo? Entonces lo dejamos de esta forma. Cuando derivamos hay que quitar los puntos de empalme, hay que quitar los iguales. En este tramo, pues la función, su derivada es muy fácil, 2x. En el tramo rojo, para menos 2 menor que x menor que 2, pues la función, la derivada, esto es menos 2x más 4, pues nada, se queda menos 2x. Y en el tramo amarillo, pues la derivada de nuevo es 2x para x mayor que 2. Fijaos, los iguales desaparecen, porque cuando tenemos una función que derivamos, pues en los puntos de empalme no sabemos si es derivable. Tendríamos que hacer un estudio. Tendríamos que ver si la derivada por un lado y por otro coincide. El límite de la derivada por la derecha y por la izquierda coincide. En principio, para este ejercicio no nos haría falta entrar en esos detalles, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es cuando la derivada se anula. Pasamos al verde, que se ve mejor. ¿Cuándo la derivada se anula? Pues vamos a estudiarlo. En el primer tramo, ¿para qué valores se anula? Pues 2x se anula cuando x es igual a 0. Pero claro, ¿x igual a 0 está en el tramo? No. Este primer tramo son para valores menores que 2. No está en el tramo, entonces esta solución no me vale. ¿De acuerdo? En el tramo rojo, vemos cuando se anula esta función, la función derivada, menos 2x igual a 0, pues entonces x igual a 0. Vamos a ver, x igual a 0 está en el tramo. Sí, ¿no? Sí, 0 está entre menos 2 y 2. Entonces,
esta solución no la tenemos que tachar. Sí, vale. En x igual a 0 se anula la derivada. Y por último, el último tramo, pues 2x, como veis, esto también se anula en 0, pero claro, x igual a 0 no está en este tramo, porque x igual a 0 pertenece al tramo anterior. Así que, tachala. En fin, la derivada solo se anula en x igual a 0. Como veis, para ver dónde se anula la derivada, tengo que ir la expresión de cada tramo, igualarla a 0, resolver esta ecuación y después comprobar si las soluciones que obtengo están en dicho tramo, porque si no está en dicho tramo, no me vale. Aquí la única que sí estaba en dicho tramo era esta, pues por eso las otras las tengo tachadas, ¿de acuerdo? Solo me sale un valor, podrían salir más valores donde se anula la derivada. Bueno, pues continuamos. ¿Qué tengo que hacer ahora para estudiar el crecimiento? Bueno, pues yo creo que se puede hacer de varias formas. La forma posiblemente más sencilla sea esta, ¿no? Cojo un eje, una recta real, señalo dónde se anula la derivada. Los valores, en este caso, solo tengo 0. Y acordaos que aquí en este esquema también había que añadir donde falla el dominio de definición de las funciones, es decir, donde hay asíntotas verticales, ¿de acuerdo? En nuestro caso, en este no hay asíntotas verticales porque la expresión es un polinomio, pero sí tenemos puntos de empalme donde no sabemos si la función es derivable. Entonces los vamos a añadir. Esos puntos, los puntos de empalme, son menos 2 y 2, ¿de acuerdo? Entonces en este esquema vamos a añadir, como he dicho, los puntos de empalme. Cuando tengamos una función a trozos, añadimos los puntos de empalme. ¿De acuerdo? Entonces, pues, bueno, pues vamos a estudiar esta función. Aquí ahora me saldría, pues, ¿cuántos intervalos me saldría? Me saldría este primer intervalo, este segundo intervalo, este tercer intervalo y este cuarto intervalo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos que calcular en este intervalo? ¿Cuál es el signo de la derivada? ¿Cuál es el signo de la derivada? Pues vamos a ver, entre menos infinito y menos 2, ¿cuál es el signo de la derivada? Pues vamos a coger un valor, por ejemplo, en menos 3. Pues tenemos que calcular f' de menos 3. Bueno, vamos a calcularlo. Como x igual a menos 3, ¿en qué tramo tenemos que buscarlo? Pues tenemos que buscarlo menos 3 aquí. Menos 3 menor que menos 2, en este primer tramo, ¿no? Es 2x. Es decir, es 2 por menos 3, que es menos 6. Sale negativo. La derivada es negativa. En este segundo tramo, pues me cojo por aquí un valor, es menos 1. Perdón. Pues hacemos la derivada en menos 1. F' en menos 1. ¿En qué tramo estamos? En este no, estamos en este de aquí. Pues la expresión es menos 2 por menos 1, que sale 2, sale positivo. ¿De acuerdo? Y ahora aquí cogemos, por ejemplo, este valor, f' en 1, ¿en qué tramo estamos? Estamos en el tramo intermedio, para evaluar la función derivada. Pues sale menos 2 por 1, que sale menos 2, negativo. Ahí es decreciente, ¿no? Decreciente, creciente, decreciente. Y por último, por ejemplo, en 3, ¿no? F' en 3, igual, estamos en este tramo, que sería 2 por 3, perdón, 2 por 3, que es igual a 6. La derivada sale positiva. Es decir, aquí es decreciente, ¿no? Decreciente, creciente, decreciente y creciente. Y claro, bueno, había dicho que no hacía falta estudiar la derivada en menos 2 y en 2, pero me he equivocado, sí hay que estudiarla, porque claro, tenemos que decir cuáles son los intervalos de crecimiento, entonces hace falta decir lo que pasa en menos 2, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver lo que pasa en menos 2. Vamos a ver lo que pasa en menos 2 y en 2.
Pues, a ver, así mismo. ¿Cuál es la derivada en menos 2? Pues, esta derivada, si existe, tiene que ser igual a la derivada en menos 2 por la derecha, que tiene que coincidir con la derivada en menos 2 por la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cuánto valdría por la derecha? Menos 2 por la derecha. ¿Qué significa esto? Nos vamos a la función derivada. Por la derecha es valores un poco más grandes que menos 2. Sí, pues menos 1,9. Menos 1,9 estaría aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el valor de la función aquí? De la función derivada. Pues sería menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 sería menos 4. Sí, aquí saldría menos 4. Y en cambio, por la izquierda, si hacemos la derivada por la izquierda, de menos 2 por la izquierda, sin valores un poco más pequeños que menos 2, por ejemplo, menos 2,01, menos 2,01, estaríamos en este caso. Por lo tanto, la derivada sería 4. La derivada sería 4. Fijaos, no coinciden los valores. En fin, ¿cuál será el valor de la derivada en menos 2? Por la derecha nos tiene que salir menos 4, pero por la izquierda 4. Obviamente no puede ser este resultado. Sí, la función no es derivable. No, es derivable en menos 2. No existe. Esto no existe. Aquí la derivada en menos 2 no existe. Con este símbolo dicen los matemáticos que no existe. ¿De acuerdo? Si lo estudiamos en 2, nos va a pasar lo mismo. Porque ahí tendríamos que estudiar estos dos tramos. Si hacemos lo mismo, vemos la derivada por la derecha de 2 y por la izquierda de 2, va a salir lo mismo. Va a salir 4 y menos 4. Entonces no van a coincidir. Entonces la derivada no existe. Si estos dos valores hubieran coincidido, pues ese sería el valor de la derivada. ¿Vale? Pues entonces esto es lo que me sale. ¿Cuál sería la solución? La solución del apartado A. La solución del apartado A sería f decrece en, pues vamos viendo, en este primer intervalo, desde menos 2, desde menos infinito hasta menos 2. Y aquí decrece unión desde 0 hasta 2. ¿De acuerdo? ¿Cuándo crece? Pues crece aquí desde menos 2 hasta 0. Unión crece desde 2 hasta más infinito. Desde 2 hasta más infinito. Y bueno, máximo y mínimo. Pues vamos a ver. En menos 2 hay un máximo y un mínimo. A ver, decrece y crece. Podríamos decir que hay un mínimo, ¿no? Sí, pues si la función decrece y después crece, si la función es continua, en menos 2, que bueno, sí sabemos que es continua porque el valor absoluto es una función continua, pues bueno, tenemos entonces aquí que f tiene un mínimo en menos 2, en x igual a menos 2. Perdón, vamos a borrar. En x igual a menos 2. Y en algún otro parte tenemos también un mínimo. Fijaos, en 0, ¿qué tenemos? En 0 la función crece y después decrece. En 0 tenemos un máximo y después en 2 otro mínimo de nuevo, ¿no? Porque decrece y crece. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a escribir eso. Y en x igual a 2. Tenemos dos mínimos y un máximo, hemos dicho, en x igual a 0.
Bueno, fijaos, esta sería la función. Esta es la función valor absoluto de x al cuadrado menos 4. Fijaos, en menos 2 tiene un mínimo y en 2 y un máximo en 0. En 0 la derivada es 0, ¿veis? Aquí la pendiente de esta curva en x igual a 0 es 0. Aquí hay una especie de punto que hace una pequeña llanura, ¿no? La derivada, la pendiente es horizontal. En cambio aquí tenemos un pico. Tenemos un pico. La función no es derivable en estos picos. ¿Por qué? Porque si nos acercamos por este lado, la pendiente es menos 2, es una pendiente decreciente, menos 2. Y si nos acercamos por la derecha, la pendiente es 2 positiva. Por lo tanto, justamente en el punto x igual a menos 2 no existe una continuidad de la derivada, no existe derivada, no existe valor. Aquí sí hay una continuidad porque por aquí la pendiente es positiva y cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, positiva, es creciente, llega a pendiente cero y ahora empieza a crecer pero negativamente. La pendiente cada vez negativa, un poco más grande, un poco más grande. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. La pendiente por la izquierda es negativa, decrece, y es igual a menos 2, y por la derecha la pendiente es positiva, 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería el ejercicio, faltaría el apartado A y B, pero ese como lo había contado ya y no es muy difícil, lo dejamos así.